La historia de Longinos, el soldado que traspasó el costado de Jesús. Entre la historia, el símbolo y la redención. Pero antes de conocer esta historia, te invito a que te suscribas a nuestro canal, nos des un like, comentes y actives la campanita de notificaciones. La figura de Longinos, el soldado romano que clavó su lanza en el costado de Jesucristo durante la crucifixión, es un fascinante entrelazamiento de relato bíblico, tradición religiosa y leyenda medieval. Aunque su nombre no aparece en los evangelios canónicos, su historia se ha convertido en un símbolo poderoso de redención, conversión y el misterioso designio divino que transforma incluso los actos más violentos en instrumentos de revelación espiritual. El episodio central de su vida, el momento en que el cuerpo inerte de Jesús, está narrado brevemente en el Evangelio de Juan, donde se describe cómo brotan sangre y agua de la herida, un detalle cargado de simbolismo teológico. Sin embargo, es en los textos apócrifos, como el Evangelio de Nicodemo, y en las tradiciones populares medievales donde su identidad se expande, de soldado anónimo a Longinos, un centurión ciego que, al ser salpicado por la sangre de Cristo, recupera la vista y, con ella, la fe. Su leyenda creció con el tiempo, adornada con relatos de martirio, predicación y milagros. La lanza del destino, el arma que usó, se convirtió en una de las reliquias más veneradas y buscadas de la cristiandad, rodeada de mitos sobre su poder sobrenatural. Además, su figura ha inspirado obras de arte, literatura e incluso películas, reflejando la fascinación por un personaje que encarna la paradoja de ser tanto ejecutor como testigo de la divinidad. Esta historia, aunque carente de base histórica sólida, trasciende el mero hecho anecdótico. Habla de temas universales como el arrepentimiento, la gracia inesperada y la idea de que hasta los actos más oscuros pueden tener un propósito en un plan mayor. Longinos, más que un personaje histórico, es un arquetipo. El pecador transformado por el encuentro con lo sagrado, un recordatorio de que la fe, según la tradición cristiana, puede florecer incluso en los corazones más insospechados. Identidad y nombre. Nombre: Longinos proviene del griego lonche, que significa lanza. Su nombre aparece por primera vez en el Evangelio de Nicodemo, siglo IV, un texto apócrifo que lo identifica como el soldado que clavó la lanza. Rango militar. Aunque en el Evangelio de Juan solo se le llama soldado, tradiciones posteriores lo elevan a centurión, vinculándolo con el que proclamó: verdaderamente este hombre era hijo de Dios, Marcos 3:39. Sin embargo, los evangelios no unifican ambos roles. El día que perforó el costado de Jesús. Fecha: viernes, durante la crucifixión, antes del atardecer, víspera del Sabbat y la Pascua judía. Situación: para acelerar la muerte de los crucificados, los soldados romanos quebraban las piernas. Al llegar a Jesús, lo encontraron ya muerto. Para confirmarlo, un soldado le atravesó el costado con una lanza, brotando sangre y agua. Significado teológico. Cumplimiento de profecías, Zacarías 12:10, mirarán al que traspasaron, y Salmo 34:20, no le quebrarán ningún hueso. Símbolo sacramental. La Iglesia interpreta la sangre, Eucaristía, y el agua, bautismo, como fuentes de vida espiritual. Detalles legendarios. Ceguera de Longinos. Algunas tradiciones, como el Evangelio árabe de la infancia, afirman que Longinos sufría de ceguera o problemas oculares. Al salpicarle la sangre de Jesús, recuperó la vista, lo que lo llevó a convertirse. Reacción inmediata. En versiones apócrifas, Longinos se arrepintió al ver fenómenos sobrenaturales, terremoto, oscuridad, tras la muerte de Jesús. Vida posterior, conversión y martirio. Según textos medievales como la leyenda dorada, siglo XIII, de Jacobo de la Vorágine. Abandono del ejército. Tras la crucifixión, Longinos renunció a su puesto militar. Predicación. Viajó a Capadocia, actual Turquía, o Cesarea, Palestina, donde evangelizó. Martirio. Fue capturado por autoridades romanas. Al negarse a sacrificar a los dioses paganos, le arrancaron los dientes, le cortaron la lengua y, finalmente, lo decapitaron. Otras versiones sitúan su muerte en Mantua, Italia, donde habría sido enterrado. Sus supuestas reliquias se veneran allí. Reliquias asociadas.
La lanza del destino. Considerada una de las reliquias más poderosas del cristianismo. Se cree que emperadores como Constantino y Carlomagno la poseyeron. Ubicaciones disputadas. Viena, la lanza del Hofburg, asociada al Sacro Imperio Romano Germánico. Vaticano, conserva una punta de lanza en la Basílica de San Pedro. Armenia, la iglesia de Echmiadzin afirma tenerla auténtica. Reliquias de Longinos. Su tumba en Mantua, Italia, fue centro de peregrinación medieval. Sus supuestos restos se dispersaron por Europa. Veneración y culto. Iglesia Católica lo considera santo y mártir. Su festividad es el 15 de marzo. Iglesia Ortodoxa lo celebra el 16 de octubre. En algunos ritos se le llama San Longino el Centurión. Patronazgo. Es protector de personas con problemas oculares y de los soldados arrepentidos. Controversias y críticas históricas. Ausencia bíblica. Ningún evangelio canónico nombra al soldado. Su identidad como Longinos y su biografía son construcciones posteriores, siglos IV b. Conflación de personajes. La tradición fusionó al soldado de la lanza, Juan 7 y 34, con el centurión que confesó la divinidad de Jesús, Marcos 3 y 39, aunque los textos originales no los vinculan. El nombre Longinos podría derivar de un error de traducción en la Vulgata latina. Legado cultural y artístico. Arte medieval y renacentista. Longinos aparece en escenas de la crucifixión, como en los frescos de Giotto en la capilla Scrovegni, Padua, o en la Piedad de Miguel Ángel. Suele representarse como un soldado anciano, a caballo, con la lanza en mano. Literatura y cine. En la leyenda del Santo Grial, la lanza de Longinos es un objeto místico. En películas como Ben-Hur, 1959, o La Pasión de Cristo, 2004, se recrea su figura. La historia de Longinos, el soldado romano que traspasó el costado de Jesús, trasciende los límites de la historia y la leyenda para convertirse en un relato profundamente humano y teológicamente significativo. Su figura, tejida entre los hilos de los evangelios, los textos apócrifos y la imaginación devota de la Edad Media, encarna las tensiones entre la violencia y la gracia, la ceguera espiritual y la revelación, el pecado y la redención. Aunque la historicidad de Longinos sigue siendo un enigma, su legado perdura como un espejo en el que el cristianismo, y la humanidad en general, se refleja para explorar la complejidad de la fe y la transformación del alma. En primer lugar, el gesto de Longinos al clavar su lanza en el costado de Jesús, descrito con sobriedad en el Evangelio de Juan, adquiere dimensiones cósmicas en la tradición cristiana. No es solo un acto de crueldad rutinaria, sino un momento revelador. La sangre y el agua que brotan simbolizan el nacimiento de la Iglesia a través de los sacramentos del bautismo y la Eucaristía. Longinos, sin saberlo, se convierte en un instrumento involuntario del plan divino, un recordatorio de que incluso la mano que inflige dolor puede ser guiada por un propósito trascendente. Este detalle subraya una de las paradojas centrales del cristianismo, la idea de que la muerte de Cristo, aparentemente una derrota, es en realidad la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. La conversión de Longinos, narrada en textos apócrifos y leyendas, añade una capa de esperanza universal a su historia. La tradición de que era ciego, física y espiritualmente, y que la sangre de Jesús le devolvió la vista, no solo literal sino metafórica, resuena como una metáfora poderosa de la iluminación espiritual. Su transformación de soldado romano, representante de un imperio opresor, a mártir cristiano, proclama que la gracia divina no tiene fronteras, alcanza incluso a quienes parecen más alejados de la santidad. En este sentido, Longinos se erige como un arquetipo del pecador redimido, un testimonio de que ningún corazón está demasiado endurecido para ser tocado por la misericordia. Su martirio, aunque variante según las tradiciones, refuerza la idea de que la fe auténtica exige renuncia y sacrificio. Al abandonar su posición de poder en el ejército romano para abrazar una religión perseguida, Longinos encarna el camino del discipulado radical, donde la verdad prevalece sobre la comodidad. Su muerte, ya sea en Capadocia, Cesarea o Mantua, no es solo el final de un hombre, sino la semilla de una leyenda que alimentó la piedad medieval y la veneración de las reliquias. La lanza del destino, asociada a su nombre, simboliza no solo un objeto de poder, sino la ambivalencia humana,
un arma que causó muerte se convierte en un canal de vida eterna. Culturalmente, Longinos ha dejado una huella imborrable. En el arte, desde los frescos de Giotto hasta las esculturas barrocas, su imagen, a menudo como un anciano de mirada penetrante o un guerrero arrepentido, sirve para dramatizar el instante en que lo humano y lo divino colisionan. En la literatura y el cine, su lanza se entrelaza con mitos como el del Santo Grial, alimentando narrativas sobre la búsqueda de lo sagrado en un mundo fragmentado. Incluso en la psicología moderna, figuras como Carl Jung vieron en la lanza del destino un símbolo del inconsciente colectivo, representando el anhelo de trascendencia y la sombra de la destructividad humana. Sin embargo, la historia de Longinos también plantea preguntas incómodas. ¿Cómo reconciliar la falta de bases históricas con su profundo impacto espiritual? La respuesta quizá radique en entender que su valor no reside en la veracidad factual, sino en su capacidad para expresar verdades arquetípicas. Longinos es, en esencia, un espejo de la condición humana. Todos llevamos dentro al soldado que hiere y al creyente que busca sanar. Su leyenda nos confronta con la posibilidad de que hasta nuestros actos más oscuros puedan, en el misterio de un plan mayor, convertirse en fuentes de luz. En un mundo marcado por la violencia, la intolerancia y la desesperanza, la historia de Longinos ofrece un mensaje subversivo: nadie está excluido de la redención. Su viaje de la brutalidad a la santidad sugiere que incluso aquellos que han sido cómplices de injusticias pueden hallar un nuevo camino. Es un relato que desafía las categorías simplistas de buenos y malos, recordándonos que la gracia opera en los márgenes de lo esperado. Finalmente, Longinos perdura porque encarna la paradoja central de la fe cristiana. La cruz, instrumento de tortura, se transforma en árbol de vida. Su lanza, que confirmó la muerte de Jesús, terminó por revelar su divinidad. Así, en cada representación de Longinos junto a la cruz, no vemos solo a un soldado cumpliendo órdenes, sino a la humanidad entera, vacilante entre la duda y la revelación, entre destruir y venerar su historia. Al final, no es solo suya. Es la de todos que, en algún momento, se han preguntado si un acto de aparente sinsentido puede contener, en sus grietas, un destello de lo eterno.